Continuamos con Kotaro durmiendo, mientras Titania lo observaba le decía que se había excedido. Kotaro muestra una actitud relajada y satisfecha, mientras, volvía a tener sueño de nuevo, en parte porque solo era un bebé, se preguntaba cuándo fue la última vez que se sintió así. Mostrándonos en su memoria, una imagen de su madre cargándolo sintiendo el calor de sus brazos que lo sostenían firmemente. Le recordó algo que creía había perdido. Le parecían extrañas estas nuevas emociones, ya que jamás había podido dormir tranquilo, de repente aparecen en sus pensamientos sombras del pasado, una imagen cruzó por su memoria. Un rincón olvidado de un mundo hostil, donde la muerte susurraba en cada sombra, aparecieron rostros, miradas frías. Esas presencias malignas y hostiles y la amenaza constante que lo habían perseguido desde su existencia anterior, habían desaparecido. Y con ese pensamiento, Kotaro cayó en un sueño profundo. No de agotamiento, ni de miedo, sino de paz. Por primera vez en mucho tiempo había podido descansar. Kotaro vuelve a caer en un profundo sueño, y Titania se quedaba a su lado, deseándole un buen descanso, y murmurando que ella está con él y que nunca más estará solo en este mundo. Titania recordaba el momento en el que había conocido a Kotaro, un campo cubierto de sangre, cuerpos inertes y rocas desgarradas, se decía a sí misma, si un simple bebé había podido hacer todo eso. Confundida se preguntaba quién era, en ese momento levanta su mano y comienza a realizar un hechizo, mientras unos círculos mágicos verdes aparecían en el aire. Este conjuro le permitirá ver los recuerdos de la persona o criatura frente a ella, para descubrir lo que ha ocurrido realmente. La magia se desplegó, envolviendo a la mujer en un halo luminoso, originando así un hechizo que permitirá ver los recuerdos de Kotaro, para descubrir lo que ha ocurrido realmente. Se preparó para adentrarse en su pasado, con la esperanza de descubrir la verdad. Con un movimiento firme de sus dedos y palabras antiguas que flotan como runas brillantes en el aire, invoca un círculo mágico que envuelve a Kotaro. El hechizo comienza a abrir un portal a sus recuerdos más profundos y oscuros. Runas coloridas giran en torno a ellos, y de pronto, las imágenes comienzan a revelarse como un torrente de dolor y tragedia. Se pueden ver escenarios sombríos cubiertos de sangre, cuerpos sin vida y miradas vacías, pertenecientes a los que cayeron víctimas de una masacre atroz. Entre las visiones, aparecen figuras de ojos rojos, rostros deformados por el odio y la desesperación. La mujer observaba horrorizada los recuerdos de un pasado marcado por la violencia y la muerte. Hay niños en el suelo, aldeas arrasadas, fuego devorando todo a su paso, y en medio de todo, una pequeña figura, un niño rodeado de muerte, cubierto de sangre, cargando con un odio inexplicable. Cada imagen es más atroz que la anterior. El hechizo sigue su curso, llevándola hasta el origen de la oscuridad de Kotaro, el momento en que fue marcado por el dolor y la crueldad. Cuando termina el ritual, lágrimas caen por el rostro de Titania. No solo ha visto el pasado de Kotaro siendo un asesino, sino también una víctima transformada por el odio. Mientras sus lágrimas caen al suelo, con lágrimas en el rostro confusa por lo que acaba de presenciar, no podía comprender la brutalidad de su mundo, su rostro permaneció sereno, casi resignado. Ahora sabía que Kotaro durante toda su vida, había aprendido a reprimir las emociones, a ocultar la tristeza, la rabia, el miedo. Era el camino de los ninja. Eso era lo que se esperaba de él. Y sin embargo, en ese instante, observando las salpicaduras de sangre, entendió lo aterrador que era vivir de ese modo. Un sendero de sombras y acero, donde mostrar debilidad era invitar a la muerte. Y así, quienes elegían ese destino se convertían en seres aterradores, capaces de contener su humanidad bajo capas de frialdad, y que incluso los guerreros más temibles podían caer. Bastaba un paso en falso, un simple descuido y serían devorados por los demonios que acechaban en la oscuridad. Y cayendo en cuenta lo aterradores que son los ninja, Titania sabía que en Kotaro había algo distinto, aunque estuviera solo, aunque el mundo pareciera ensañarse con su fragilidad. En su corazón brillaba una luz, consternada y emotiva, piensa que a pesar de todo Kotaro jamás perdió la esperanza. Y así en un mundo en el que vivía era cruel, diseñado para quebrar hasta al espíritu más fuerte.
Donde otros se hundían en la oscuridad y abrazaban la desesperación, él se aferraba a algo más grande, invisible a los ojos de quienes ya habían renunciado. Titania sostenía con ternura al pequeño entre sus brazos. Sus gestos eran delicados, casi temerosos, y le murmuró con voz suave a Kotaro que ya no estaría solo jamás. De repente la tierra temblaba bajo el peso del enorme goblin, incapaz de comprender lo que ocurría, balbuceaba y se negaba a creer lo que estaba pasando, sus palabras estaban cargadas de enojo. ¿Pensando en cómo era posible? ¿Cómo podía aquel diminuto ser humano a quien había considerado un simple bebé indefenso vencerlo? Kotaro, sin pronunciar palabra, mantenía su mirada clavada en él, el aire se volvió denso, cargado de una tensión invisible. De repente se ve una gran explosión, mientras los restos del goblin eran lanzados y dispersados. La mujer permanecía inmóvil con Kotaro en brazos, sin haberse dado cuenta de lo que pasó, mientras el silencio cubría el lugar se escuchó de pronto, un zumbido agudo en el aire. En el cielo, una criatura flotaba lentamente, su cuerpo era rosado y bulboso, cubierto de múltiples ojos blancos que parecían parpadear al unísono. Sus alas delgadas y vibrantes mantenían su forma alzada en el aire, generando un sonido insistente, como un eco de pesadilla. La mujer rápidamente hace un hechizo con sus manos. Y en un instante, un círculo de luz envolvió a la criatura. De repente, la criatura cayó rápidamente vencida. Y restos de él se dispersaron por el suelo, en un momento de silencio donde el aire era pesado y en un campo con restos y sangre, la mujer y Kotaro tenían que salir de ahí. Ya que los demonios ya sabían dónde estaban. No tenían mucho tiempo, debía salir del reino demoníaco antes de que los demonios llegaran a ella. Alzó la mirada, y a lo lejos, más allá de las montañas, miraba un extenso valle verde que tenía un aura amenazante, pero era la salida más rápida, Titania lo supo de inmediato. Solo había un camino posible, a través del territorio de los elfos. Era un santuario antiguo, un refugio salvaje gobernado por criaturas ancestrales que no toleraban intrusos, ni siquiera humanos. El antiguo bosque del gran árbol. Con determinación Titania emprendió el camino hacia el bosque prohibido, llevando consigo al pequeño, sabía que cruzarlo sería peligroso, pero más peligroso sería quedarse. Titania junto a Kotaro se adentraron en un sendero donde la magia antigua y los recuerdos del mundo viejo aún respiraban, esperando al siguiente forastero que osara romper su paz. En la siguiente escena, en las profundidades más oscuras del reino demoníaco, una reunión se llevaba a cabo. Sobre una plataforma de carne pútrida, una figura les decía a los demonios de su alrededor que tenía un informe, una decena de siluetas sombrías donde en el centro de aquel macabro consejo. Un ojo gigantesco y ardiente observaba todo, con su pupila roja inyectada de poder maligno. El demonio con voz sombría, que la elfa Titania, ha sido localizada, un silencio pesado cayó sobre el lugar, solo roto por la sorpresa del ojo gigante que brillaba con furia. El nombre que aún causaba temor, aún entre demonios. Ella, una de los 4 grandes héroes, ahora convertida en fugitiva, había sido finalmente rastreada, su voz resonó en el lugar, diciendo que si estaba viva después de todo. Otro demonio con voz de burla dijo para los demás que el informe era inútil, y murmullos en tono de burla de los demás demonios decían que ya había perdido su antiguo poder. Para el consejo demoníaco, la heroína ya no era más que una sombra del pasado. De pronto un demonio de un solo cuerno, mostrando una imagen que flotaba ante ellos. Un pequeño ser que dormía plácidamente, ajeno al mundo que lo rodeaba. Sus facciones serenas y su cuerpo rodeado de una energía extraña. Los ojos destellantes y crueles de los demonios se fijaron en la imagen que flotaba ante ellos de todos los acontecimientos que habían pasado hasta ahora, de ese bebé. El demonio lo observó detenidamente, como si pudiera percibir lo que se ocultaba más allá de su apariencia inocente. E insinúa que aunque Titania haya perdido su fuerza, el verdadero peligro era ese bebé. Aquel niño diminuto y frágil ya portaba consigo los ecos de un pasado ensangrentado y un destino envuelto en sombras. Los demonios comprendieron algo que hasta ese momento habían ignorado, la heroína caída ya no era una amenaza. El verdadero peligro era Kotaro, porque en su interior, aún oculto, descansaba un poder que ni siquiera ellos podían comprender.
Algo que podría romper el equilibrio del mundo, algo que no debía despertar. El silencio se hizo más denso, los demonios intercambiaron miradas sombrías. La imagen revelaba un campo desolado, cubierto de restos y sangre. La criatura oscura dudó si todo lo que se mostraba lo había hecho solo un bebé. Los pensamientos de los demonios se confundían. Incapaz de aceptar lo que percibían, fue entonces cuando comprendieron la magnitud del peligro. De pronto una voz oscura, proveniente de lo más profundo de la oscuridad, resonó con firmeza, manifestándose una figura demoníaca de poder superior. Un ser cuya presencia era tan abrumadora como el infierno mismo, con un gigantesco ojo ardiente que dominaba la penumbra. El demonio habló con autoridad absoluta ordenando que le dijeran al rey Hada que secuestrara al bebé y matara a la elfa. Las criaturas respondieron al unísono, como un solo cuerpo movido por una voluntad inquebrantable y obedecieron la orden y sin más palabras, las sombras comenzaron a moverse. Una decisión había sido tomada. El destino del niño y de su misteriosa protectora ya estaba escrito en las páginas de aquel mundo cruel y despiadado. Mientras los seres demoníacos tejían su siniestro plan, lejos de allí en un verde paisaje, se veía un estruendo creando una enorme columna de espuma y sónido. Y nos muestran a Titania huyendo de una enorme criatura de piel viscosa y ojos amarillos, con una boca repleta de colmillos afilados, descendía sobre ella con pasos que hacían temblar la tierra. Titania, sin perder un segundo, corrió lo más rápido que pudo, aunque sabía que la diferencia de tamaños y fuerzas era aplastante. Miró hacia atrás solo para ver que eran demasiados bichos siguiéndola. El bebé, ajeno al peligro, observaba todo con sus grandes ojos verdes, emocionado por lo que veía, le preguntaba a Titania qué eran esas enormes criaturas que le parecían emocionantes. Titania corría, aferrando con fuerza al pequeño bebé contra su pecho. El sudor y el polvo cubrían su rostro, pero sus ojos seguían ardiendo con determinación. Titania le dice a Kotaro que no se emocione ya que se puede caer. Los pasos monstruosos resonaban detrás, cada vez más cerca. A su alrededor, el bosque se cerraba y las bestias seguían surgiendo, como si la tierra misma las estuviera escupiendo. Los superaban en número, y Titania le dice a Kotaro que la única salida era seguir huyendo ya que la situación era insostenible. Sin mirar atrás, se lanzó campo adentro, el viento agitando su capa, los pies apenas rozando el suelo y de pronto, nuevos enemigos aparecieron bloqueando su camino. Pequeñas pero veloces criaturas verdes, con ojos brillantes y dientes afilados, saltaron desde la maleza. Las criaturas no se detenían. Sus cuerpos rechonchos y deformes saltaban hacia Titania con ferocidad y sus ojos brillando como faroles demoníacos en medio de la penumbra verde. El pequeño Kotaro soltó un suave chillido, pero no de miedo, sino de emoción. Titania desesperada notó que podían volar lo que los hacía más veloces. Las bestias venían desde todos los ángulos, incluso desde el aire, lanzándose hacia ellos. Ya no había espacio para huir. Entonces Titania le advirtió con firmeza a Kotaro que se sostuviera fuerte. De pronto la mujer apretó los dientes y su mirada se volvió firme. Sujetó al bebé con un brazo, mientras con la otra mano trazaba con rapidez antiguos símbolos en el aire. Una luz verde, pura y vibrante, se materializó en su palma, creciendo en intensidad. La energía se arremolinó a su alrededor. Las hojas, las piedras, incluso el aire, comenzaron a vibrar y a girar. Con un grito que se mezcló con el estruendo del bosque, la elfa liberó su poder, llevando a cabo un hechizo de ruptura aérea suprema. Una explosión de luz esmeralda brotó de su mano, arrasando el aire y lanzando a las bestias en todas direcciones. Los monstruos voladores cayeron como hojas muertas y un silencio repentino se apoderó de los alrededores, interrumpido solo por el leve resplandor que aún flotaba en el ambiente. Kotaro, seguro en los brazos de la elfa, soltó una pequeña risa infantil, como si acabara de presenciar un truco fascinante. Pero Titania lo sabía, aquello no era una victoria, solo era un respiro. Y en ese instante, mientras la luz menguaba, entendió que lo peor aún estaba por venir. El silencio duró apenas unos segundos, la tierra volvió a temblar. Titania cayó de rodillas, agotada, cayendo en cuenta que aún habían demasiadas criaturas.
Su rostro reflejaba su impotencia actual frente a la amenaza y su nostalgia o deseo de recuperar un poder que alguna vez tuvo. Apretó los dientes y abrazó a Kotaro, quien, ajeno a la desesperanza, sonreía con esa inocencia pura que parecía ajena a la oscuridad del mundo. En medio del caos, la joven observaba como una de aquellas grotescas criaturas verdes, de ojos violáceos y cuerpo bulboso, se precipitaba hacia ella. Pero algo extraño ocurrió. De pronto, dos destellos de luz aparecieron frente a ella, deteniendo la atención tanto de la chica como de la monstruosa bestia. Eran pequeñas y brillantes, casi como esferas de energía pura, que se formaron de la nada y flotaban frente a sus ojos. La joven, desconcertada, retrocedió levemente, sin apartar la mirada. El monstruo, aún en el aire, también pareció confundido. Entonces, una voz sonó con ligereza, cargada de un tono despreocupado. Una joven de cabellos rosados surgió envuelta en destellos dorados, su presencia imponía un aura de calma y dominio absoluto sobre el caos. Se dirigió a la criatura, señalándola con un dedo mientras sonreía con descaro, declarándole con voz firme y tono juguetón que las criaturas que perseguía eran su presa. La criatura, confundida, parpadeó con sus enormes ojos púrpura, sin comprender del todo lo que ocurría. Y entonces, como si hubiese recibido una orden invisible, el monstruo giró rápidamente sobre sí mismo y salió disparado hacia el cielo con aleteos desesperados. Titania, aún abrazando a Kotaro, observó la escena con asombro y desconcierto, mientras a su lado, las pequeñas esferas de luz vibraban en el aire. Titania está con su pequeño protegido en brazos, sorprendida por la aparición de la pequeña criatura, que de entre las luces emergía resplandeciente y majestuosa, suspendida en el aire como si fuera parte del bosque. Sus ojos brillaban con intensidad, y su postura irradiaba una mezcla de gracia y amenaza. Con un simple batir de sus alas, la criatura iluminó el lugar. Titania se detuvo, sorprendida, mientras el hada descendía lentamente, observándola con desaprobación. Era evidente que aquel bosque respondía a su presencia y que ninguna criatura era bienvenida sin su consentimiento. La pequeña hada flota con expresión severa, claramente molesta por la intromisión en su territorio. Y en tono molesto le dice a Titania que no es bienvenida, y con tonos de burla la llama asquerosa elfa. Hasta aquí dejamos este capítulo. No olviden apoyarme, suscribiéndose y dándole me gusta al video, para seguir subiendo más contenido. Muchas gracias, y hasta pronto.